Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Jorge Esteves, soy analista de Grupo R y antes de empezar me gustaría, por favor, me confirmarais vía chat que me escucháis y veis mi pantalla principal correctamente, por favor. Ok, veo que todo está ok. Muy bien, pues vamos a empezar con un pequeñito análisis de las perspectivas que tenemos para esta semana, si os parece. En vuestra pantalla veis el comportamiento de la última semana hasta la hora de hoy, o sea, hasta las 5 de la tarde, hora española, de los Forex Index. Recordad que los Forex Index nos dan relativamente información acerca de los flujos de las monedas en particular. Vemos principalmente dos cosas que destacar. La primera, si os fijáis, a mediados de la semana pasada, la línea violeta es el Euroindex, ¿ok? Después de llevar, digamos, algunas semanas fluctuando dentro de las entradas y salidas de los flujos, digamos, marcado una salida pronunciada de euros del mercado. Posteriormente se ha más o menos estabilizado. A lo largo del día de hoy han entrado unos poquitos y anda alrededor de ahí, pero lejos de, digamos, alcanzar el nivel de cantidad o de medida que tenía anteriormente. Esa es la primera destacada que tenemos y posteriormente, y esto ya mezclándolo un poco con las noticias macro, con respecto al AUSI, vemos que el AUSI entre el lunes y el martes de la semana pasada marca un nivel máximo de entradas y a partir de ahí, poco a poco, lógicamente con todas sus fluctuaciones, la línea verde, pues inicia una salida de AUSIS del mercado. Luego también destacar que tenemos en la parte superior, es decir, en los últimos 7 días, desde el lunes a esta hora pasado hasta hoy, resulta que el dólar canadiense pues es la moneda más fuerte que hay en ese periodo. Es algo, digamos, relativamente infrecuente, sobre todo atendiendo a los niveles del petróleo, uno, y atendiendo a una rebaja de tipos sorpresivos hace 3 semanas. Okay, destacar esas 3 cosas. Si echamos un vistazo al calendario económico de esta semana para ver por dónde podemos, digamos, orientar nuestra operativa, observamos que esta semana el evento, es una semana muy movida, hay muchísimos eventos. Comentando con varios alumnos míos el tema de la situación de volatilidad de los mercados, sí, pues, digamos que efectivamente llevamos al menos desde febrero un aumento de la volatilidad en los activos de los mercados, principalmente en el mercado Forex. Efectivamente vemos que tanto digamos, la volatilidad intradiaria como la cantidad de divisas que aumentaron su volatilidad con respecto, por ejemplo, a la volatilidad que veníamos arrastrando del último cuatrimestre del año pasado, pues efectivamente se nota un incremento, tanto digamos, en rendimiento como en máximo mínimo, ¿no? Y es más, esta volatilidad se espere que continúe así, estando los mercados volátiles en este régimen, incluso mayor, un poquito menor, a lo largo de buena parte de este año. Es decir, este año se espera una volatilidad similar a la que estamos viviendo estas 3, 4 últimas semanas.
Comentaba que el evento más importante, hay varios importantes, pero sin duda es el movimiento de tipos que hay en la semana. Es esta noche que viene, a las 4:30, el Banco Central del Aussie, el australiano, pues inicia una rebaja de tipos. Baja un cuarto, estaban a 2,5, baja al 2, que marca, realmente estamos viviendo una auténtica guerra en el tema de la devaluación de las divisas. Si recopilamos un poquito las perspectivas, no ya en el cuarto trimestre del año pasado, sino en el segundo y tercero, este año, primer trimestre, segundo, tercero, iba al parecer ser el año de la subida de tipos de interés, el dólar neozelandés iba a subir tipos, el Aussie iba a subir tipos, la libra iba a subir tipos, por supuesto el gran movimiento del dólar, de subir tipos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la realidad es relativamente opuesta a las previsiones que se hacían tan tempranamente. Últimamente esas previsiones sí se han revisado. Se han revisado primeramente al mantener los tipos, posteriormente a alargar ese mantenimiento de los tipos a lo largo de todo este 2005, pero finalmente observamos que, por ejemplo, en el caso del canadiense, ya se han bajado un cuarto de punto. En el dólar australiano se espera, es decir, esto es un consenso de mercado. ¿Okay? Si los analistas, consultados y digamos otros observadores de los mercados esperan, es la palabra, que el banco rebaje 0,25 los tipos de interés. Si un banco paga menos dinero por los Aussies a los inversores, lo lógico es que los inversores retiren Aussies y se vayan, digamos, a otro tipo de activos que le ofrezcan una rentabilidad. ¿Okay? Sobre todo, el Aussie es una de las monedas carry trade, junto con el New Zealand, por ejemplo, y se utiliza mucho pues para, con esos diferenciales de tipos de interés, financiar otro tipo de operaciones. ¿Okay? Los depósitos son pagados a ese dinero, unos tipos altos, suelen atraer moneda hacia esos depósitos por la rentabilidad. Digamos que es un movimiento bastante básico, ¿no? Observamos que vamos a darle un poquito más de... Digamos que esa confirmación de el consenso de los analistas de que se iban bajar tipos fue publicitada mediados finales de la semana pasada. Por lo tanto, los commitments for traders que podemos ver aquí son las posiciones netas que había el martes pasado, el martes 24 al cierre del mercado, y se publicaron el viernes 27, pues no tendrían por qué reflejar, digamos, la salida de Aussies. No es una salida excesivamente, digamos, grande, y de confirmarse efectivamente el recorte de tipos, pues veríamos en los próximos commitments pues unas posiciones netamente cortas sobre el Aussie mayores. ¿Okay?
Destacar las posiciones. Bien, aquí lo primero que vemos, el tema del euro, el apilamiento de posiciones cortas. Ya llevamos 3 semanas en que las posiciones cortas sobre el euro se llevan reduciendo. Yo os digo que esto es del martes. Sin embargo, nosotros aquí podemos observar el día 26 que efectivamente hubo una salida de euros y probablemente los commitments de los siguientes martes impliquen un aumento otra vez de los cortos. Si le damos un poquito para atrás, aquí está el máximo, 196K bajó a 195, no era prácticamente símbolo de nada, pero no cuadraba bien con este tipo de la situación de las cotizaciones y demás. A la siguiente semana sí, ya hubo una rebaja más sustancial de 195K a 186K. Y esta semana pues hay una rebaja de 186 a 178. ¿Okay? La próxima semana hay que esperar, lógicamente, las sesiones de hoy y de mañana, pues con la salida que observamos el día 26, pues tendría que haber un aumento de las posiciones cortas sobre el euro. ¿Okay? Vemos que es lo más que podemos notar aquí, junto con un aumento de las posiciones cortas sobre el AUSI. ¿Okay? Las demás posiciones pues se mantienen más o menos y destacar también, sabéis que el yen, aparte de la intervención y los targets que tienen de digamos inflación y las medidas expansivas, en resumidas cuentas, del banco, bueno, pues hacen que la venta, la salida de yenes a lo largo de todos estos últimos meses, pues fuera predominante en los flujos. Sabemos que un yen débil ha dominado prácticamente todo el 2014, ¿no? Y se observa ahí un pequeño, no se sabe si va a abrir un periodo más o menos extenso o no, pero que las posiciones cortas, el apilamiento se lleva reduciendo ya bastante tiempo y alcanza el número mínimo, son 47 Ks de posiciones cortas sobre el yen, que no había tan pocas posiciones cortas sobre el yen desde 2012. ¿De acuerdo? Esto lógicamente, los cruces contra el yen de empezar a abrir un periodo en que las posiciones cortas no son tan dominantes sobre el yen, pues tendría implicaciones digamos bastante notables en todos los cruces contra el yen. Dejarían de por lo menos tener ese carácter, si observamos incluso el dólar yen, ¿no? Y el euro yen, aun estando posiciones cortas muy apiladas sobre el euro, pues el euro yen está relativamente fuerte, ¿no? En relación, por ejemplo, con el euro dólar o algún otro cruce con el euro. Cambiaría bastante lo que es el funcionamiento de los mercados, un cambio en el yen, que habrá que esperar un poquito para ver cómo se establece, ¿no? Ese cambio. Bien, el tema es de el AUSI. Si asumimos que efectivamente van a bajar los tipos, pues la reacción natural es una retirada de AUSIs del mercado y o bien efectivo, o bien otro tipo de activos, o bien otra moneda, ¿no? Trabajamos sobre esa hipótesis, ¿no? Tenemos dos marcos, ¿no? Que efectivamente el mercado ya lleve pensando
bastante en esa, digamos, retirada de Ausis del mercado y ya lo lleva haciendo, digamos, escalonadamente hasta confirmarse más o menos la noticia y buscar un punto de equilibrio. Lo observamos, por ejemplo, a un mes, o podemos observarlo a un poquito más, a mes y medio de datos, porque, digamos, si observamos la trayectoria hasta el punto de la bajada de tipos, nosotros, digamos, podemos deducir hacia dónde está trabajando el mercado, ¿no? Y observamos que efectivamente el AUSI está por debajo a mes y medio, digamos que tiene una salida neta en el mes y medio. Si tuviera no tuviera salida, si fuera una moneda apreciada, como sería razonablemente la lógica, ¿no? Si es una moneda carry trade, normalmente tendría que estar comprada. Fijaros, por ejemplo, en la otra, en el New Zealand, ¿no? A pesar de todos los problemas que tuvo aunque las últimas llevan salido razonablemente bien o no tan malas como las anteriores, pues es una moneda que, y el pararse la subida de tipos que llevaba empezando, es una moneda relativamente en equilibrio con los puntos, ¿no? Sin embargo, la AUSI está un pelín por debajo, ¿okay? Esto nos puede dar a entender que gran parte del descuento de la bajada de tipos ya está realizado, ¿no? Esa es una de las hipótesis que se maneja. Es decir, observamos un par de cruces, no sé, con el tema del euro AUSI, vemos que efectivamente, pues sí, el euro AUSI se lleva depreciando relativamente con un montón de volatilidad. Lo vemos incluso más marcado en el tema del dólar, ¿no? Dólar fuerte, un AUSI relativamente débil. También lo tenemos con, perdón, este es el canadiense, tenemos el 9, se me va a cambiar. Aquí lo voy a poner un poquito más. Veis que efectivamente, pues el tema del AUSI no es, digamos, excesivamente no está tan apreciado como si esa noticia no sobrevolara, ¿no? En el ambiente, como si esa posibilidad no hubiera sido contemplada en los análisis, en los flujos de los inversores. Por lo tanto, cuidado con operar, digamos, salida de AUSIs del mercado, que efectivamente sí se puede producir, sobre todo una salida en una primera reacción, pero en esta ocasión la mejor opción es operarlo, digamos, a partir de la primera reacción. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Primero, que se cumplan las previsiones o no. Si las previsiones no se cumplen y mantienen los tipos de interés al 2,25, el AUSI se apreciaría notablemente. Sería una opción de buscar una compra en el AUSI y, digamos, buscarle una contraparte que pudiera tener la salida. ¿Okay? Cruces como, por ejemplo, AUSI dólar, cruces como AUSI New Zealand y otros,
se verían apreciados notablemente y serían operaciones buenas para el resto de la semana. ¿Okay? Eso en el caso en que se mantengan los tipos. Si se cumplen las previsiones y se bajan los puntos, 0,25, aquí entraríamos en un escenario bastante más complejo. Primero tendríamos que esperar a ver el punto que busca el mercado para equilibrar los flujos. ¿Okay? Puede incluso en el Aussie dólar ser un poco superior al que está. ¿Okay? Y a partir de ese flujo buscar una oportunidad de operativa con otro. ¿Okay? O incluso puede ser, imaginaros, que efectivamente se cumplen, aparte de del dato, ¿no? Del dato, pues se da un pequeño informe, ¿ok? Previsiones económicas, también hay noticias de, digamos, de construcción. El próximo día, en miércoles, tenemos crecimiento con esperada de mayor. Es decir, no va a ser fácil operar la opción que establecen los analistas. Recordad lo que dije al principio de la volatilidad del mercado, lo podéis comprobar, es bastante evidente que no es nada raro subir 100 pips para arriba en un par de horas y 2 o 3 horas después volver a estar 100 pips por abajo. ¿Okay? Son situaciones marcadas por la volatilidad, y para el tema de la operativa con spread es relativamente muy bueno ese tipo de movimientos. ¿Okay? Si echamos un vistazo a cómo están las descorrelaciones, fijaros, los movimientos con el euro después de la salida del día 26, tenemos la descorrelación aún sigue un pelín. Ahora mismo el euro está dominado en el plazo corto, ¿okay? con descorrelación corta, vuelta a la descorrelación corta, vuelta a la descorrelación. Recordar que las previsiones los dan más o menos a 3 meses, estamos a finales de marzo, echamos un vistazo. Por ejemplo, las últimas del... el Banco de Tokio es el que los da más o menos al contrario. Fijaros, los da al final de este mes, los da 1,21 y actualmente cotiza pues alrededor de 1,11, 1,12, podemos por ahí, habíamos visto pero digamos que la mayoría de las previsiones, debo tenerlo por algún lado, forecast, fueron revisadas ya varias veces, pero las previsiones, digamos, más a ver si las tengo por algún lado. Banco de Tokio. Vale, estas posteriormente fueron rebajadas. Vamos a ver si tengo otras. Vale, estas son previsiones de este verano, ¿de acuerdo? Para que veáis cómo, más o menos cómo cambia. Este es Bank of America, lo situaba en 1,28, posteriormente lo situó en 1,20 y actualmente está más o menos en 1,14. ¿Ok? Las provisiones del euro dólar. Después están JP Morgan, Goldman Sachs, etcétera, etcétera, que la tienen alrededor de 1,11, 1,12, 1,13, ¿okay? 1,10. Y ya hemos visto a principio de año, si mal no recuerdo,
que muchos apuntan ya al final de este año al tema de la paridad. Sabéis que está esta semana, aparte de semana del AUSI, también es una semana del euro, ¿vale? Empieza la teórica, bueno, la teórica no, la compra de bonos ya, y tenemos, habla el jueves, si no me equivoco, sí, con los tipos que se esperan que siga más o menos igual, y habla Draghi con la misma conferencia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el tema del euro estaremos también bastante pendientes. Sabemos que está muy cerca ya del objetivo de previsiones que se tienen para este trimestre, y bueno, la volatilidad que se puede buscar, pues por ejemplo, un día como el de hoy, pues sube pues casi de 1.11.5 a 1.12.5, bueno, pues sube 100 pips, 150 pips, 200 pips, incluso un poquito más, sube, baja, digamos que esos tipos de movimientos de volatilidad también no son muy útiles, ¿vale? Es una semana, pues como hemos tenido alguna, que es mejor operar sesiones, operar, digamos, dentro de pues 3, 4, 5 horas, dependiendo de las correlaciones pues que nos mueven, ¿ok? Por ejemplo, en el día de hoy no ha sido muy aprovechable, porque realmente esta descorrelación corta, la entrada la ha dado ahí y la salida la ha dado aquí, ¿vale? Han sido alrededor, digamos, en mini lotes de 30 y 33 euros, este pequeñito movimiento, y ya nos tenemos que salir porque el movimiento es contrario, digamos, y serían, fueron alrededor de 5 horas, ¿vale? Este movimiento, digamos que son los movimientos base que en esta semana se van a dar, porque también hay noticias de la libra, tenemos también, digamos, adoptar una estrategia más que a lo largo de toda la semana, a menos que se vea un flujo entrante o un flujo saliente muy constante y, digamos, duradero, es mejor operar, digamos, sesiones, ¿no? Es una técnica también, ¿okay? Bien, sabéis también que los lunes, pues, digamos, hablo un poquito sobre alguna idea, algún concepto, ¿no? Hemos visto 2 o 3 anteriormente, y hoy vamos a hablar un poco de la idea de lo que es lo que tengo llamado el efecto moneda, lo que es el efecto valor, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, cuando nosotros operamos un índice, una commodity, imaginaros, operamos un IBEX, ¿ok? Vale 11.000 puntos en la cotización, ¿ok? Y el IBEX se mueve a 11.100, es decir, ha aumentado 100 puntos de cotización, ¿ok? El valor del punto son 10 euros, por lo tanto, los 100 puntos que se han movido de los 11.000 a los 11.100 por los 10 euros que vale el punto, me da una ganancia de 1.000 euros. O al revés, si vendo y sube, pues me da una pérdida de 1.000 euros. Es decir, se multiplica el número de pips o el número de puntos por una constante. ¿Por qué? Porque las commodities y los índices tienen un valor de punto constante. ¿Ok? Pues el IBEX tiene un precio, el DAX tiene otro precio del punto, el petróleo tiene otro precio, etcétera, etcétera, etcétera. En el Forex, el valor del punto no es constante.
de tal manera que una divisa se mueve 100 pips o 0,01, ¿vale? En cotización de puntos, es decir, 100 pips o 1000 ticks, depende cómo lo midamos, ¿ok? Se mueve 100. Y nosotros, por lo que lo tenemos que multiplicar, no es un valor constante, sino que depende del valor de la cotización. Me pongo un ejemplo. Si el eurodólar se mueve de 1,41, voy a poner extremos, a 1,41100, yo esto lo voy a tener que multiplicar por una constante que tiene menos valor que si se mueve, por ejemplo, de 1,12 a 1,12100. Aquí también hay 100 pips, pero este es 100 pips, esta constante, la constante 2, es mayor que la constante 1. ¿Por qué? Porque cuanto menos vale la cotización, más vale el valor del punto. Como hemos visto en algún webinario, tiene un comportamiento asintótico. Cuanto más vale la cotización, menos vale el valor del punto. Es decir, estos 100 puntos aquí, del 1,41 al 1,41100, vale menos que estos 100 puntos de 1,12 a 1,12100. Y bastante menos, además. ¿Por qué? Y me voy a explicar con un ejemplo que todo el mundo va a entender. ¿Ok? Imaginaos que yo he comprado eurodólar a 1,41. Y el eurodólar ha bajado, imaginaros, hasta 1,12. ¿Ok? El valor que se mueva aquí, 1,12100, 1,11900, etcétera, etcétera, no solo afecta a esos 100 pips que se mueve de 1,12100 o 1,12900 o 200 pips, sino que afecta a toda la posición abierta en el mercado. Es decir, se mueve de 1,12 a 1,12100 y la constante por la que tengo que multiplicar no afecta solo a estos 100 pips, sino que afecta a todos estos pips, pues lo que sea, de 12, pues los que sean los 11.000 pips o 10.000 pips o lo que sea del mercado. Por lo tanto, una pequeñita variación de 100 pips a estos niveles, si tengo abierto un spread, por ejemplo, una compra del eurodólar a 1,41, afectaría negativamente a todos estos pips y una cantidad muy grande de pips con una pequeña variación a estos niveles hace que el efecto multiplicador sea exponencial. Voy a poner un ejemplo
que lo vais a entender mucho mejor. Yo aquí tengo en la columna el rojo, el bit del euro dólar, y en la columna verde el ask, ¿vale? Tengo una horquilla de 2 pips, de 20 ticks, ¿ok? Y en esta columna vendo aquí, es decir, vendo a 1,41, ¿ok? Al vender empiezo en negativo, lo que corresponde a la horquilla. En el siguiente paso baja a 1,40,500, ya gano 341 euros. Baja a 1,40, ya gano casi 700 euros. Baja a 1,39,500, ya gano 1060 euros. ¿Ok? E imaginaros que en este punto, aquí, compro. Tengo aquella vendida, la vendida va ganando. ¿Ok? Y yo compro pues por lo que sea, porque pienso que voy a subir, porque forma parte de otra cobertura, etcétera, etcétera. El tema es que tengo una venta ganadora en el mercado de más 1060 euros, ¿vale? Esto es un lote, y aquí compro, ¿ok? Y empiezo perdiendo, lógicamente, con la horquilla, ¿ok? Compro a 1,39,520, ¿ok? Y como el activo sigue bajando, yo pierdo. En esta segunda posición pierdo 74,047. En la segunda sigo perdiendo, en la segunda sigo perdiendo, ¿eh? Pero mi posición vendida gana, porque el activo baja. ¿Okay? Justo el momento donde yo abrí la compra, tenía más 1060 en el mercado, como 78, pero al abrir la compra, como tengo una penalización por la horquilla, pues tengo entre las dos posiciones, entre la venta que ya tenía y la compra que abro ahora, tengo una ganancia de 1046,45. ¿Ok? Teóricamente, una venta en el eurodólar y una compra en el eurodólar no varía mi balance. Bien, el efecto moneda, esa constante que yo os había hablado, hace que a medida que baja la cotización del activo, suba el valor del punto. Como yo tengo ya unos pips antes de abrir la compra en el mercado, teniendo las dos posiciones, siempre voy a tener más cantidad de pips vendidos que comprados. Y la disminución de la cotización hace que el valor del punto aumente. Por lo tanto, teniendo una venta y una compra y disminuyendo la cotización del activo, hace que mi balance aumente. Y fijaros, esta es la evolución de la venta, esta es la evolución de la compra y este es el balance. Empiezo en 1046 y acaba en 1269 cuando cotiza a 1,15. Es decir, hay 200 euros, más de 200 euros de diferencia teniendo una venta y una compra del mismo activo en el mercado. ¿Ok? Si os fijáis, esta ganancia, cuando yo abrí la venta, vale 14,18 la horquilla, y cuando baja ya me pasa a 3,41, me pasa de 1,41 de cotización a 1,40,500, y en dinero me pasa de menos 14,18 a más 3,45. Pero 1000 pips más abajo abro la compra y la horquilla ya me es mayor. En vez de ser 14,18 por lote, ya me es 14,33. Y cuando baja 500 pips, en vez de perder 3,41, pierdo 3,74.
¿Ok? Fijaros que aquí esta diferencia son los mismos 500 pips que hay aquí. Sin embargo, el dinero es diferente. ¿Ok? ¿Por qué? Yo cuando estoy aquí, el valor de la constante, el valor del tick, el valor del punto, el valor del pip, es mayor que cuando estoy aquí. ¿Ok? Y multiplica ese mayor valor por la diferencia en pips, desde que abrí la orden hasta el último dato de mercado. Como la venta tiene estos pips más, es decir, yo abrí la compra aquí en 39.500 y la venta la había abierto en 41, pues hay 500, 39, 40, 41, perdón, 1.500 ticks más en el mercado que al multiplicarlos por la cantidad constante mayor, hacen que mi balance sea positivo. ¿Ok? ¿Se entiende esto? Es decir, teniendo una posición vendida y otra comprada en el mercado del mismo activo, en este caso el euro-dólar, el balance cambia porque el valor del punto en todas las divisas no es una constante como puede ser en índices o puede ser en commodities. ¿Ok? Y es relativamente notable el valor del punto. ¿Ok? Yo vendo aquí y compro, y la cotización sigue bajando. Mientras la cotización siga bajando, mi balance va a aumentar. Voy siempre a ganar más que lo que tenía. ¿Ok? Como veis, 50, 53, lógicamente, como es una posición market neutral, ¿vale? Solo evoluciona el valor del punto, no evoluciona la volatilidad ni la direccionalidad, puesto que no las tienen, ¿vale? Simplemente evoluciona el valor. ¿Vale? Evoluciona favorablemente porque la cotización disminuye y por lo tanto aumenta esa constante. En caso de que aumente la cotización, el efecto sería el contrario. Cada vez el valor del punto vale menos. ¿Ok? Por lo tanto, al multiplicar una gran cantidad de pips por un valor menor, estoy infraponderando lo que tengo en el mercado. ¿Ok? Esto, en vez de dar rectas, da lo que se llaman curvas asintóticas. Aquí son son poquitos datos, es un ejemplo, son solo 52, pero podéis ver o se puede observar medianamente que no son rectas, que son curvas. ¿De acuerdo? Y eso simplemente, esa evolución, está hecha con el valor del punto, no con la volatilidad y no con la direccionalidad. Recordad que estoy comprado y vendido de un lote en el eurodólar. Vendido a un valor y comprado a otro valor. ¿Ok? ¿Vale? Esto se tiene en cuenta en la operativa con swaps. ¿Vale? Pregunta José Hernández que cómo se maneja esto con los swaps. Los swaps no son constantes, son también variables y dependen de la cotización del activo. Aparte de que se paguen lunes, martes, miércoles doble, jueves y viernes, lo que se paga está en función de, uno,
la cotización del activo que tienes comprado y vendido, y 2, la cotización del cruce del euro con el activo que tengas comprado o vendido. Me pongo un ejemplo. Si yo estoy comprado de AUSI-dólar, sé que cada día que pase voy a recibir. ¿Por qué? Porque el AUSI tiene unos tipos superiores al dólar. ¿Ok? Esto en teórico. En las plataformas retail es positivo porque el broker paga. ¿Vale? Hay activos que tienen tipos superiores y más el broker cobra, etcétera, etcétera. Bueno, paga. Lo que paga tiene 2 variables fundamentales. La primera es la cotización del AUSI-dólar. Cuanto menos cotice el AUSI-dólar, más paga. Y 2, la cotización del euro AUSI, si la cuenta está en euros. ¿Por qué? Porque al cambiar de los AUSIs que pagan aquí, los AUSIs de las cuentas, el 2.25 que están ahora, se pagan en AUSIs. ¿Ok? Por lo tanto, dependiendo de si la cotización del euro AUSI es más alta o es menor, yo recibo más o menos euros. Los AUSIs que voy a recibir solo van a depender del AUSI-dólar, ¿ok? De la cotización del AUSI-dólar. Y si tuviera una cuenta en AUSIs, el cálculo solo dependería de la cotización del AUSI-dólar. Pero si tengo una cuenta en euros, esos AUSIs que se devengan todas las noches han de ser transformados a euros para que me aparezcan reflejados ahí en euros. ¿Ok? Y exactamente lo mismo. Cuanto, digamos, mayor o menor sea el valor del euro AUSI, verá muy influenciado en lo que cobro. Las diferencias que se cobran o que se pagan son bastante grandes en función de esto. Y es más, presentan un comportamiento asintótico también. Si nosotros graficamos los swaps en función de estas 2 variables, de la cotización del activo que tengo y de la cotización del tipo de cambio, veo que hay un comportamiento de este tipo, en los cuales al principio lo que se paga o lo que se cobra es mucho menos. Daos cuenta que son asimétricos. Lo que te pagan es un 1,3 y lo que te cobran a lo mejor pues es un 1,9. ¿Vale? Partiendo de esto, de que no son asimétricos, estando comprado, estando vendido, lógicamente, el gráfico de la transformación de los swaps, a tal cotización de esto y de esto tengo esto. Si aquí pongo la cotización ¿vale? Tengo un comportamiento de este tipo, de tal manera que estas zonas, los días de estas zonas, ¿vale?, van a pagar o cobrar o quitar, ¿no?, más dinero que estos días. ¿De acuerdo? En algún momento hablaremos de esto, valor, manejo de swaps y demás, pero digamos que el objeto de hoy era un poco aclarar la idea de qué es el efecto moneda, el valor, muchísimos nombres, como lo queráis llamar, ¿no? Y se refiere a que lo que yo tengo que multiplicar por el número de pips que gano en el mercado Forex no es siempre constante. ¿Ok? No es lo mismo 100 pips aquí que 100 pips aquí. ¿Vale? Depende del valor de la cotización. Digamos que es una característica del mercado Forex. ¿Ok?
Bueno, y nada más por hoy, por esta semana. Recordaros que estéis pendientes de calendario económico, muy importante. Bueno, mañana empezaremos con temas de formativos, ¿vale? Le vamos a dar unas cuantas sesiones al trading algorítmico. Y nada más. Gracias por vuestra atención, que tengáis buena semana de trading y hasta mañana. Un saludo.